Ya estamos de regreso y además ya sabe que es un día muy especial y aprovechando que todo el mundo está ahorita viendo la tele y descansando, vamos a aprender más acerca de este importante día. Día de la Revolución con Karina Vázquez, nuestra historiadora de cabecera que viene de la UNAM, además maestra destacadísima. Bienvenida, Karina. Muchas gracias. Buenos días. Buenos días. Un día muy importante, más o menos importante que la independencia mexicana o igual de importante, mi Karina. Sí, bueno, pues esperamos que quienes estén disfrutando de un merecido día feriado, pues podamos acompañarles reflexionando un poco sobre la importancia de esta fecha. Sí. Porque además se da en un contexto político muy interesante donde Porfirio Díaz pues nos cobraba impuestos por todo, donde la gente no era dueña de las tierras, ¿no? Donde todos trabajaban con los hacendados que pagaban lo que fuera el día de raya. Hay mucho detrás antes de darse este movimiento. Sí, así es. Mira, Alex, en este sentido me gustaría comenzar haciendo una precisión. La mayoría de las veces, digamos, los libros de historia de las escuelas nos han enseñado que la Revolución Mexicana es como consecuencia inmediata del porfiriato, pero me gustaría hacer una precisión. En realidad no es así. La Revolución Mexicana es consecuencia del liberalismo del siglo XIX, es decir, de los gobiernos que antecedieron a Porfirio Díaz. Ya la cereza del pastel, como bien lo has dicho tú, es el porfiriato. Y pues, pero la gente ya sufría desde hace muchísimos años. Claro. Sobre todo el tema del despojo, ¿no? Yo en esto pongo mucho énfasis siempre en las clases en geohistoria, diciendo que el liberalismo pues, fue un proyecto mucho más amplio. Benito Juárez, Lerdo de Tejada y Porfirio Díaz eran tan liberales, o sea, todos son muy semejantes. Es cierto que el porfiriato exacerbó porque México se encontraba ya en otras condiciones y digamos los proyectos de liberalismo que Benito Juárez o los gobiernos entre Benito Juárez y Porfirio Díaz no lo pudieron lograr porque había una situación de inestabilidad muy amplia, pero el despojo de tierras fue un proceso que se inició pues básicamente con las leyes de reforma. ¿Por qué se da este despojo? La gente no tenía como acceso a la educación tan fácilmente. O sea, ¿cómo era la forma de vida en aquel entonces? Sí, bueno, en realidad haces una pregunta como muy compleja. Voy a intentar resolverla lo más fácilmente posible. Lo que pasa es que se inicia un proceso de despojo de tierras porque el liberalismo, como una ideología, considera que una tierra que no está produciendo, una tierra o un bien que no está produciendo, pues está en manos muertas. Y entonces se les empiezan a quitar. Muchas de estas tierras en manos muertas en realidad pertenecían a comunidades indígenas que no tenían esa noción productivista, llamémosla así, de la tierra. Y entonces, o industrial. Exactamente. Y se las empiezan a arrebatar. Entonces, en el caso de la historia de Michoacán tenemos muchos antecedentes antes de la Revolución Mexicana de comunidades que se empiezan a organizar para exigir la restitución de sus tierras o para contener que los liberales, digamos los agroempresarios de aquel entonces, les arrebataran las tierras. Oye, ¿y entonces cómo fue que empieza a surgir este movimiento y cuántos años duró realmente la revolución? Bueno, digamos que hacia 1910, el antecedente más importante lo ubicamos en 1908, cuando Porfirio Díaz da una entrevista a un periodista norteamericano y le dice que México está listo, que está lo suficientemente preparado para iniciar una transición política y que puede haber un cambio político. Esto generó muchas expectativas, Alex, porque es cierto, el porfiriato es una mezcla o generó una mezcla de inconformidades. Por un lado, inconformidades de los campesinos en torno a las tierras, pero también políticas. Hizo muchos callos. Exactamente. Sobre todo a los empoderados. Así es, ándale. Entonces, cuando los políticos se dan cuenta, o quienes tienen intereses políticos que podrían acceder al poder, 1908 marca una pauta importante. ¿No? Empiezan a organizarse, empiezan a ponerse en marcha clubes antirreeleccionistas, etcétera, para acceder al poder. Pero luego Porfirio Díaz se echa para atrás.
¿no? Entonces dice, se vuelve a postular como candidato a la presidencia y allí hay ya un quiebre muy importante, ¿no? Queda muy claro que Porfirio Díaz no va a ceder el poder por vía pacífica. Sea, el supuesto cambio era de dientes para afuera, porque en realidad es. él pretendía seguir en el poder muchos sexenios más. Sí. Entonces, en 1910 ya se convoca a todos los grupos en oposición, que eran muchos, se unen en torno a Madero, pero también entre ellos hay muchas diferencias. Por eso, aunque sacar a Porfirio Díaz del poder en realidad no llevó demasiado, fueron solo unos meses, de noviembre a mayo, el problema fue luego conciliar los intereses tan distintos de los grupos que se habían aliado con Madero. Entiendo. Para sacar a Díaz del poder. Y ahí es cuando verdaderamente se arma la rebatinga. Entonces, al final, ¿ese era el objetivo? Como sacar a Díaz del poder por un lado, de los diferentes grupos, pero también entonces que las propiedades, que el dinero se empezara a distribuir. Sí, claro. Como te decía, es que había muchos objetivos. El objetivo inmediato era eliminar a Díaz y a los científicos del poder, pero también construir un país distinto, ¿no? Unos en términos políticos, otros en términos sociales. Digamos, tenemos a Zapata, ¿no? A Emiliano Zapata como el referente más importante. Va a ser el hombre que busca reivindicaciones sociales, que no busca acceder al poder, sino allí sí que la tierra sea de quien la trabaja. Una redistribución más justa de los recursos y de la riqueza del país. Eso se logró después de la revolución, o sea, sí. La revolución sí trajo muchos frutos como ese, es decir, se empezaron a repartir los ejidos, bueno, que eso sucedió ya mucho más adelante, hasta con Lázaro Cárdenas y tal, sí. Pero en realidad sí hubo un cambio. Claro, el cambio más importante lo ubicamos en la Constitución de 1917. Fue una constitución valiosísima y de hecho ahí se considera que hay como que se termina la lucha armada, porque la Constitución del 17 reconoce en sus artículos constitucionales la posibilidad de 3 tipos de propiedad: propiedad privada, propiedad comunal, y eso ya da pie a que ese liberalismo al que yo me refería hace un momento no sea la única forma de tener acceso a los bienes, ¿no? Entonces, allí se inicia, pero como bien acabas de decir, fíjate, o sea, entre 1917 y digamos la década de los 30 40 20 casi años después. En realidad, que los campesinos desposeídos, a los que les habían arrebatado la tierra o los que ya habían nacido sin tierra, pasan varias décadas para que eso se materialice. Ay, mi Karina preciosa, se me quedan tantas preguntas en el aire porque hay tanto que decir incluso sobre los personajes involucrados, ¿no? Propiamente dicho, en la Revolución Mexicana y cómo entre ellos también tuvieron muchos enfrentamientos. Hay tanta historia, Karina. Así es, así es. Es que es un proceso muy complejo. Ah, exactamente. Bueno, ¿algún otro mensaje? ¿Con qué nos debemos de quedar con respecto a este recuerdo de la Revolución Mexicana? ¿Qué tenemos los mexicanos? Creo que la Revolución Mexicana es un movimiento que marcó un hito para nuestro país, pero también para las luchas populares a nivel mundial, que debemos recordarla en ese sentido y también justo en el momento en el que nos encontramos, donde nuevamente se están perdiendo esas tierras que tanto trabajo les había costado a los campesinos recuperar, pensar en que podrían existir otras formas de relacionarnos entre nosotros, por supuesto, pero además también de generar riqueza, generar recursos para el país. La Revolución Mexicana no se ha quedado atrás, sigue más vigente que nunca por las condiciones en las que nos encontramos. Exactamente, esa es la parte que también hay que retomar, que bueno, aunque se ha hecho mucho, bueno, todavía tenemos mucho que hacer. Gracias, Karina. Gracias a ustedes. Por siempre muy interesante platicar contigo. Nos vamos a una pausa comercial, este es su programa favorito, Giros Michoacán.